Los chicos y chicas de séptimo, siguiendo el tema sobre la dictadura militar, estuvimos trabajando sobre la guerra de las Malvinas y la historia del conflicto. Pensamos en diferentes maneras de resolverlo y en cómo podemos evitar la guerra para que mediante la diplomacia y el diálogo se pueda recuperar la soberanía sobre las Islas Malvinas. Entender que los conflictos pueden ser resueltos sin violencia es algo que también nos compromete a nosotros con las formas pacíficas de resolver las cosas que nos pasan y nos inquietan en nuestra vida cotidiana. Cada año, el 2 de abril, homenajeamos a los veteranos y los caídos, agradeciendo su valentía y recordando que la soberanía y la justicia deben defenderse con razón y diplomacia. Nuestras Islas Malvinas están situadas por el mar Argentino, que se componen por las dos islas Soledad y Gran Malvinas, que se forman parte del territorio de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e isla del Atlántico Sur. Las Islas Malvinas fueron descubiertas por los españoles en 1520 y desde entonces comenzaron a aparecer en mapas y cartas de navegación españolas, bajo distintos nombres. Quedaron bajo indiscutido control y jurisdicción de España, reconocida por todas las naciones europeas, incluido el Reino Unido, a través de varios tratados internacionales firmados en el siglo XVII y XVIII. En 1806 y 1807 el gobierno inglés intentó tener control sobre los territorios del Atlántico Sur en las llamadas invasiones inglesas, porque este punto era estratégico para la dominación tanto política como económica de la región. Al comenzar el proceso independentista argentino, las islas fueron parte de los territorios heredados de España. En 1820 el gobierno de Buenos Aires tomó formalmente posesión de las Islas Malvinas. El diario The Times de Londres informó sobre este hecho, sin protesta alguno del gobierno británico. Luego de varios años de presencia en las islas de Buenos Aires, designó en 1829 como comandante político y militar a Luis Bernet, quien desarrolló una tarea pionera en las islas. En el año 1833, las islas fueron usurpadas por los ingleses a través de una imposición militar que desalojó a la comunidad argentina que vivía en Puerto Soledad. Desde la ocupación ilegal, el gobierno británico inició un proceso de instalación de familias de origen británico de las Malvinas, impidiendo la inmigración y compra de tierras por parte de ciudadanos argentinos. Al mismo tiempo, el gobierno británico se negó de manera determinadamente a discutir las protestas argentinas y solucionar el conflicto. ¿Por qué las Islas Malvinas son argentinas? Las razones son varias, pero 3 de ellas son las principales. Esas 3 razones son razones geográficas, razones jurídicas y razones históricas. Las razones geográficas son porque están dentro de la plataforma continental y el mar argentino. Las razones jurídicas son porque Argentina heredaba la soberanía de las islas españolas. Las razones históricas son porque España, cuando dominaba Argentina, descubrió las Islas Malvinas y luego, cuando Argentina se independizó, heredó las Islas Malvinas. En 1982, las Fuerzas Armadas que gobernaban la Argentina decidieron recuperar la soberanía sobre las islas. Así, el 2 de abril, el ejército argentino desembarcó en las islas en lo que se denominó Operación Rosario y dio inicio a una guerra. Más de 23.000 combatientes argentinos participaron del conflicto, entre ellos oficiales, suboficiales y conscriptos, jóvenes de 19 y 20 años que estaban haciendo o habían hecho el servicio militar obligatorio. El 2 de mayo, los británicos hundieron en un ataque con un submarino nuclear el crucero argentino Ara General Belgrano. Este hecho fue una violación a las reglas de guerra, porque el Ara se encontraba fuera de la zona de enfrentamiento establecida y provocó casi la mitad del total de bajas ocurridas durante el conflicto, 323 tripulantes.
La guerra duró 74 días, finalizó el 14 de junio de 1982, cuando la Argentina presentó su rendición. En el enfrentamiento, 649 soldados argentinos perdieron la vida y miles resultaron heridos. Quienes regresaron debieron soportar las dolorosas secuelas y trauma de posguerra. Para todos los argentinos, la guerra es una herida que aún permanece abierta. Al iniciar la guerra, el gobierno militar decretó la prohibición de la música en radio y televisión cantada en inglés. Esto significó un gran impulso para la difusión del rock nacional, que cobró un protagonismo sin precedentes. En mayo de 1982 se realizó en Buenos Aires el Festival de la Solidaridad Latinoamericana, con la participación de gran cantidad de artistas bajo el lema "Mucho rock por algo de paz". Entre las canciones creadas sobre la guerra se destacan No bombardeen en Buenos Aires de Charly García y Reina Madre de Raúl Borchetta. Las mujeres también fueron protagonistas de la Guerra de Malvinas, como instrumentistas quirúrgicas y enfermeras, como personal a bordo de aviones que trasladaban heridos desde las islas al continente, como oficiales o personal de buques mercantes con tareas logísticas o como parte de operaciones de inteligencia. Las historias de las mujeres que protagonizaron la Guerra de Malvinas forman parte de una larga trama histórica. Sus huellas pueden leerse, por ejemplo, en el diario de 1829 en Malvinas de María Sáez de Bernet, a partir del cual es posible reconstruir la vida cotidiana antes de la usurpación británica. En sus precisas descripciones sobre el clima y las relaciones entre pobladores, puede reconocerse cuál era el proyecto político de las Provincias Unidas para las Islas Malvinas. En 1974, María Fernanda y Teresa Cañas fueron las maestras que enseñaron español a niñas y niños isleños en el marco de diálogo bilateral entre Argentina y Reino Unido tras la resolución de 2065 de Naciones Unidas y el Memorándum de Entendimiento 1968. Así, junto con la construcción de la pista del aeropuerto de Puerto Argentino, la llegada de gas del Estado y de los vuelos de la DEA. Las maestras se convirtieron en representantes eminentes de un Estado que reclamaba la soberanía de manera pacífica. Como cronistas, militantes, políticas, maestras, instrumentistas, quirúrgicas, personal de salud o tripulantes de navíos, las mujeres hicieron historia en Malvinas. A 43 años de la guerra, podemos decir que el enunciado "Las Malvinas son argentinas" es una construcción colectiva en el que las mujeres argentinas tuvieron un rol destacado. La Argentina es un país pacífico, comprometido con la justicia y la verdad de la recuperación de su democracia. La obligación de resolver la disputa de soberanía exclusivamente por medios pacíficos y respetando el modo de vida de los habitantes de las islas que tienen jerarquía constitucional. Una cláusula de la Constitución Nacional así lo establece. Desde el año 2000, cada 2 de abril se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos de la Guerra de Malvinas. Este día se rinde homenaje a quienes participaron del conflicto bélico, el reconocimiento a su entrega, coraje, valentía y honor en defensa de la patria. El reclamo por la soberanía sobre las islas sigue vigente del diálogo y la diplomacia. La Constitución Nacional declara la nación argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. En la biblioteca leímos y analizamos el poema de Jorge Luis Borges, Juan López y John Ward. Este poema fue escrito después del conflicto bélico de 1982 y publicado en los Conjurados de 1985. En él, Borges
presenta a dos soldados, un argentino y otro británico, que podían haber sido amigos en otro contexto, pero el destino los llevó a enfrentarse y morir. Juan López y John Por Jorge Luis Borges. Le tocó suerte en una época extraña del planeta, había sido parcelado en distintos países, cada uno provisto en lealtades, de queridas memorias de un pasado, sin duda heroico, de derechos de agrarios, de una mitología peculiar, de próceres de bronce, de aniversarios, de demagogos y de símbolos. Esta división, cara a los cartógrafos, auspiciaba las guerras. López había nacido en la ciudad junto al río inmóvil, Ward, en las afueras de la ciudad, por la que caminó Father Brown. Había estudiado castellano para leer el Quijote. El otro profesaba el amor de Conrad, que le había sido revelado en un aula de la calle Viamonte. Hubieran sido amigos, pero se vieron una sola vez cara a cara, en unas islas demasiado famosas, y cada uno de los dos fue Caín, y cada uno Abel. Los enterraron juntos. La nieve y la corrupción los conocen. El hecho que refiero pasó en un tiempo que no podemos entender.